Pero ¿por qué no entran pues? A ver, Carla Concepción Suárez, cierre su micrófono. Ahora sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos en Corazón 1 con la parte de ciclo cardíaco, ¿no verdad? Y quedamos a la mitad del juego de la diapositiva diciendo que íbamos a seguir en la segunda clase. ¿Eso es? Correcto. Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos las diapositivas. Llegamos hasta aquí. Lo último que vimos fue esto, para que más o menos se ubique. Ahí está. Eso ya es parte de... Hasta aquí llegamos. Vimos el vaciamiento de los ventrículos durante la sístole con sus tres periodos. Periodo de contracción isovolumétrica, que era cuando se cerraban las aurículas ventriculares, estaba la semilunar aórtica y pulmonar también cerrada, y entonces subía la presión sin vaciamiento. Vimos en segundo lugar el periodo de expulsión, que constaba de 3/3. El primer tercio, expulsión rápida, el segundo tercio, expulsión lenta, y el último tercio teníamos que, perdón, los dos últimos tercios eran expulsión lenta. Tercer periodo, relajación isovolumétrica. Después que se vaciaba el ventrícula, bajaban las presiones de 120, 80 hasta 0 prácticamente, y comenzaba una nueva diástole para comenzar a llenar de nuevo ese ventrículo. Muy bien. Ahora vienen los volúmenes telediastólico, telesistólico y volumen latido. Tomen atención que sobre estos volúmenes yo tomo muchas preguntas, muchos ejercicios, muchos cálculos con relación a estos tres tipos de volúmenes. Y tienen que saber bien qué es el volumen diastólico final. Fíjense que volumen diastólico final es la cantidad de sangre con la que termina el ventrículo, la diástole. O sea, cuando el ventrículo, al finalizar la diástole, el ventrículo está completamente lleno, ese volumen se llama volumen diastólico final o telediastólico. Es exactamente lo mismo. Se conoce como el volumen telediastólico. Cuando los ventrículos se contraen y se vacían durante la sístole, su volumen disminuye 60%. Esto se conoce como volumen latido. El volumen queda 40%, se llama volumen telesistólico. Bueno, entonces ahí hemos visto que hay el diastólico final y después tenemos esos otros dos conceptos, fíjense, volumen latido y volumen telesistólico o sistólico final. ¿Ya? Entonces yo voy a ir a mi pizarrita, porque sin esa pizarrita ustedes no me van a entender nada. Esto es complicado. Muy bien, entonces, fíjense ustedes, tenemos el volumen sistólico, sistólico final. Perdón, volumen diastólico final. ¿Cómo es para? ¿Dónde está el borrador? Aquí está el borrador. Entonces después yo dejo el borrador aquí. Dejo el borrador aquí. Y aquí agarro al revés. Entonces, volumen, mi ángulo, diastólico final. O sea, el volumen diastólico final es cuando el ventrículo está lleno y va a comenzar a vaciarse. Entonces, eso se llama volumen diastólico final o volumen telesistólico. ¿Ya? De todo este volumen, fíjense, el volumen diastólico final, es decir, va a estar compuesto por el volumen latido y
por el volumen sistólico final. Final, ahí está. De todo este volumen diastólico final, supóngase, ¿ya? Va a estar compuesto el 60% es el que es expulsado en cada latido para que vaya a la circulación general, el 60%. Y el 40% es el llamado volumen sistólico final, este es el 40%. ¿Ya? Más o menos a grandes rasgos, solamente para ponerle números enteros, ya no es exacto, pero es más o menos 110 mililitros, tendría que ser aquí, y aquí creo que fue 48 mililitros. A ver, no, 120, pero 170 mililitros. 70 y 40, perdón. Vamos a agarrar aquí. Vamos a compartir aquí. Borrador. Ya. Entonces aquí voy otra vez al lapicito. Entonces aquí fíjense, esto es igual más o menos a 70 mililitros. Y esto es igual a 40 mililitros. Ya, un poco, no es exacto, pero más o menos así, no es completamente, pero puede 7 y 4, 11. En total da 110. Supóngase que este volumen diastólico final es de 110 mililitros. ¿Ya? Esto es 110. De esos 110 está el 60% viene a ser 70 mililitros. Y el 40%, y el 40% viene a ser 40 mililitros. ¿Ya? Vamos a sacarlo exactamente. Un ratito. Si ustedes suman 70 y 40, da 110. Entonces, este es el total de sangre que tiene el ventrículo al finalizar la diástole. ¿Ya? El 60%, si se lo sacamos exactamente, si 110, vamos a hacer la regla de 3, si 110 es 100%, entonces 60% es X, ¿no verdad? Entonces, si despejamos, X va a ser igual a 110 por 60 sobre 100. Sobre 100. ¿Cuánto da eso? 66. 66, ¿no verdad? Entonces serían 66. En los 60% acá. Fíjense, yo le he puesto 70, ¿no? Y el resto, por ejemplo, para llegar a los 110, 110 menos 66, ¿cuánto da? Un ratito. Quiero sacarlo porque esto no está en el libro, pero yo quiero expresárselo en número ya para que les sea más fácil entender. Entonces, si 66 mililitros es el 60%, lo que falta para 110 es el 40%, ¿no es verdad? 110 menos 66
De 6 a 10, 4. De 7 a 10, 3. 34 mililitros. 34. Entonces, exactamente, entonces lo vamos a hacer así. Yo quería hacérselo así, medio redondeado, pero aquí entonces vamos a borrar esto. ¿Dónde está? Siempre me olvido del borrador allí. Aquí está el borrador. Ya. Entonces aquí da exactamente, vamos a poner la cifra correcta. Entonces voy a devolver el borrador aquí y voy a ir aquí otra vez. Ya. Entonces queda 66 aquí y 34 aquí. ¿No es verdad? 44 sería, doctor. Doctor, 110 menos 66 es 44. A 44, porque tengo, pucha, Sí. croma 44, exactamente. Aquí es 44. Ya. Muy bien, entonces decíamos que el 60%, el 66 mililitros y el 40%, 44 mililitros. ¿Ya? Entonces, fíjense que después no era exacto, ¿no? Lo importante es que sepan que ese es el diastólico final. Este 60% es el que va a salir en cada eyección para irse a la periferia a nutrir la célula, el 60%. Y este 44%, que viene a ser el 40% en términos, estos 44 mililitros, es el que va a quedar como un resto, como un concho, ¿ya? Siempre, o sea, no se va a vaciar los 110 mililitros en cada latido. Solamente de esos 110 se vacía el 60%, que equivale a 66 mililitros. Y queda ese resto como un concho de 40%, que son en términos absolutos 44 mililitros. Muy bien, entonces, a esos 66 mililitros que se expulsan, que es la verdadera eyección del ventrículo, se le llama volumen latido. Y a ese 40%, que en términos absolutos son 44 mililitros, se llama volumen sistólico final. Y fíjense que esos dos volúmenes son importantísimos, porque con eso se saca, es decir, el volumen, el gasto cardíaco. Supóngase, el gasto cardíaco sale multiplicando el volumen latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense ustedes que yo les decía de que más o menos en términos absolutos la gente saca como 70 más o menos, 70 mililitros. Aquí yo lo he hecho en vez de 60%, un poquito más, llega a 70%. Entonces usted multiplica 70 mililitros, que es el 60%, por 70, que es la frecuencia cardíaca, le da 4.900 mililitros, o sea, 5.000 mililitros, que son 5 litros. Eso es el gasto cardíaco. Bueno, eso lo vamos a hacer después. Lo importante es que ustedes y yo sepan, si yo les pregunto, defíname qué es el volumen diastólico final. Entonces me tienen que decir, el volumen diastólico final o volumen telediastólico es la cantidad de sangre que queda al finalizar la diástole. Y es el momento en que las válvulas se cierran y va a comenzar la sístole. Entonces, ese volumen diastólico final es alrededor de 110 mililitros y están distribuidos de la siguiente forma. Cuando viene la sístole, el 60% de esos 110 mililitros se expulsa, ¿ya? Y sale y se llama volumen latido. Y el 40% restante se queda ahí como un residuo, como un concho, y es 44 mililitros. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber por ahora. ¿Ya? Vamos nuevamente a la página principal. Aquí hemos tardado mucho tiempo. Muy bien. Entonces, aquí compartir otra vez. Estamos aquí. Entonces, volúmenes, otra vez. Aquí vamos. Aquí está. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo. Volumen diastólico, telesistólico y volumen latido. Mire, el volumen diastólico final se conoce como volumen telediastólico,
cuando los ventrículos se contraen y se vacían durante la sístole, su volumen disminuye 60%. Esto se conoce como volumen latido. El volumen que queda es 40%, se llama volumen telesistólico. Aumentando el volumen telediastólico y disminuyendo el telesistólico, el volumen latido puede incrementarse hasta el doble de lo normal. Esto lo vamos a ver cuando veamos gasto cardíaco, pero ya yo les voy adelantando. Fíjense que el corazón es una bomba tan perfecta que puede hasta duplicar, triplicar y cuadruplicar su gasto cardíaco dependiendo del momento. Cualquier bomba que usted compre, por ejemplo, una bomba de agua, usted ve, dice, yo quiero una bomba de agua para subir agua a mi tanque que bombee 5 litros por minuto. Y esa bomba no le va a mandar más ni una gota que pase los 5 litros por minuto. Sin embargo, el corazón en determinadas circunstancias, por ejemplo, en un esfuerzo físico, aquellos atletas que están entrenándose para ir a la maratón, qué sé yo, para ir a la olimpiada, en vez de los 5 litros por minuto de bombeo, que es un paciente que está en reposo, un paciente de 70 kilos de reposo, bombea esa bomba al corazón 5 litros por minuto. Puede bombear hasta 5 por 4, 20 litros por minuto. Imagínense cuadruplicar su volumen minuto. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a expensas fíjense, aumentando el volumen telediastólico y disminuyendo el telesistólico. Fíjense, ¿qué pasa si aumenta el telediastólico? El telediastólico ya habíamos visto, fíjense que era de 110 cuando se llenaba completamente el ventrículo, 110 mililitros. Entonces ahí a la aurícula derecha llega bastante sangre y en vez de llenarse el ventrículo con 110, se llena, supóngase, con 150. Se dilata la cavidad y se estira la fibra. Porque es una ley de Starling que vamos a ver en la próxima, que mientras más se estira la fibra, se contrae con mayor fuerza el corazón. Entonces, aumentando el volumen telediastólico, aumenta la capacidad de ese ventrículo de recibir más sangre y disminuyendo el concho, que es el volumen telesistólico que yo les decía, en vez de ser de 44, queda de 20, qué sé yo. Entonces, sumado todo eso, puede llegar hasta cuadruplicar la cantidad de bombeo que el corazón manda hacia la circulación general. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está la famosa ley de Frank Starling. ¿Qué dice la ley de Frank Starling? Dice, dentro del límite fisiológico, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en las venas. Fíjense que esta es la Biblia. Frank Starling ha sido un investigador de la parte cardiológica. Ustedes han visto que ya vimos las fuerzas de Starling cuando vimos circulatorio. Ahora aquí en corazón estamos viendo ley de Frank Starling. Nuevamente aparece el nombre de este investigador que se ha dedicado mucho a la neurofisiología y a la fisiología cardíaca. Y entonces esto tiene que nunca olvidarse. La definición de la ley de Frank Starling. Porque esto le va a permitir, es decir, entender al corazón como bomba. ¿Y qué dice? Entonces, dentro del límite fisiológico, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir un remanso en las venas. ¿Qué quiere decir? Si al corazón le llegan, como yo le decía, 110 mililitros, los manda adelante. Si le llegan 200 mililitros, los manda adelante. Los 250 los manda adelante, pero no permite que haya un remanso en las venas. Y entonces, y el mecanismo de cuadruplicar su volumen minuto, después lo vamos a ver. Sistema especializado de estimulación y conducción del corazón. Entonces ahora vamos a ver cuál es el sistema que tiene el corazón especializado en generar un impulso eléctrico y poder funcionar esa bomba. Entonces, fíjense que en este sistema especializado de conducción que tiene el corazón, hay 5 elementos que yo los he puesto aquí justamente propositadamente en distinto color. Con color rojo tenemos el nódulo sinusal, se abrevia S-A mayúscula ambos. Es lo que dice nódulo sinusal o nódulo de Katy-Flat, como ustedes lo han debido aprender en anatomía. Es el que genera el impulso rítmico normal, es llamado marcapaso del corazón.
marcapaso biológico del corazón, lógicamente, para diferenciarlo del marcapaso que se coloca artificialmente, ¿no? De la máquina. Entonces, ese es el nódulo sinusal. Primer elemento que pertenece al sistema de conducción. Segundo elemento, las vías internodulares. Son un montón de fibras que parten del nódulo sinusal y se dirigen hacia el otro nódulo llamado nódulo aurículo-ventricular que vamos a ver ahora. Conducen el impulso hasta el nódulo aurículo-ventricular. Y aquí ya en azul aparece ya nódulo aurículo-ventricular, donde el impulso se demora antes de pasar a los ventrículos. Cuarto elemento, haz aurículo-ventricular. De aquí, de este nódulo aurículo-ventricular, salen unas fibras que se constituyen el haz aurículo-ventricular que conducen los impulsos de las aurículas a los ventrículos. Y en quinto lugar tenemos el haz derecho y el haz izquierdo de la fibra de Purkinje que conducen los impulsos cardíacos a todas las partes de los ventrículos. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los elementos anatómicos que configuran el sistema especializado de estimulación y conducción del corazón? Me tienen que decir, son 5. El nódulo sinusal, las vías internodulares, el nódulo aurículo-ventricular, el haz aurículo-ventricular y la fibra de Purkinje, que se llama. Este haz derecho y haz izquierdo de la fibra de Purkinje, ¿no? Muy bien, fíjense que le estoy repasando anatomía, porque capaz que no tenía ni idea de eso, ¿no? Vamos. Aquí tenemos nódulo sinusal. Entonces comenzamos por el primer elemento. ¿Qué es nódulo sinusal? El famoso nódulo de Katie-Flack, que se llama también, Tann-Guyton, etcétera, y es llamado el marcapaso del corazón. En el músculo cardíaco hay 3 tipos de canales iónicos importantes. 1, los canales rápidos de sodio. 2, los canales lentos de calcio y sodio. Y 3, los canales de potasio. Entonces, estos 3 tipos de canales, ya ustedes tienen que saber qué es canales porque lo vimos en transporte de membrana. Los canales es un tipo de transporte pasivo, ¿ya? Y que pasa, por ejemplo, hay una difusión facilitada, por ejemplo, que es a través de una proteína, y hay una difusión a través de canales. Canales de sodio, por ahí pasa el sodio. Canales lentos de calcio y sodio, pasa el calcio y pasa el sodio. Y hay otros canales por donde pasa el potasio. Entonces, fíjense que este nódulo sinusal, que es llamado el marcapaso del corazón, cuando comienza a latir, o sea, en el estado presomítico y somítico, no sé si ustedes se acuerdan todavía de embriología. Yo todavía me acuerdo. En embriología había el estado presomítico y estado presomítico y somítico. Ahí comenzaban a formarse los órganos, etcétera, y en ese momento se forman estas fibras y estas células de autoexcitación. Ahí comienza a latir y no para más el corazón de latir hasta que se muere en la persona. Entonces hay un sistema de autoexcitación. ¿Qué quiere decir? Es un circuito circular. Es decir, hay circuitos divergentes, convergentes y circulares. Son los mismos circuitos que se emplean en la computación, en las computadoras, etcétera, en la informática, ¿ya? Entonces, pero esa es una tecnología, es decir, artificial, ¿no? ¿Verdad? Acá la tenemos, la tecnología biológica, es decir, natural. Muchas cosas han comprado. Nosotros vamos a ver lo mejor esto en el sistema nervioso, porque muchas cosas se han copiado del sistema nervioso, del organismo, cómo funciona, para hacer toda la parte de la tecnología de la informática, ¿verdad? La tecnología digital, etc. Muy bien. Entonces, esta fibra, fíjense, en un parágrafo, si usted lo lee en Guyton, esto tiene unas 10 hojas más o menos. Y usted se va a quedar en la luna, pues no va a entender un carajo, iba a decir, pero queda feo, un corno, ¿ah? Entonces, ese es el proceso de autoexcitación que tiene el nódulo de Katie-Flack o nódulo sinoauricular. Entonces, definiendo, yo le he resumido esas 10 páginas en este parágrafo de 6 líneas, que dice: autoexcitación para producir el potencial de acción, recuperación del potencial de acción, hiperpolarización al final del potencial de acción, umbral con reexcitación
y recomienzo del nuevo ciclo. Fíjense que aquí usted no ha entendido nada. Toda esta terminología neurológica que va a estar en el capítulo de sistema nervioso, que lo vamos a pasar, ¿ya? De acá que les queda a ustedes de que el nódulo sinusal, que no para de latir desde que nace el niño hasta antes de que nazca, inclusive el niño hasta que se muere la persona, es un sistema especial de conducción nerviosa y eléctrica que tiene el corazón y que está explicado en este parágrafo de 5 o 6 líneas, ¿ya? Que lo vamos a ver después en nervioso. Sigamos. Teníamos el segundo elemento que eran las vías internodulares. Los extremos de las fibras del nódulo sinusal conectan directamente con las fibras del músculo auricular. De esta forma, el potencial de acción se disemina en toda la masa auricular y finalmente al nódulo auriculoventricular. Entonces aquí nos está dando la anatomía de cómo se localizan y se distribuyen las vías internodulares. Después tenemos el nódulo auriculoventricular. Son primordialmente el nódulo auriculoventricular y la fibra de conducción adyacente quienes retrasan la propagación del impulso cardíaco de la aurícula a los ventrículos. El retraso total en el nódulo auriculoventricular y en el auriculoventricular es de aproximadamente 0,13 segundos, además del retraso inicial en la conducción de 0,03 segundos entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, haciendo un total de 0,16 segundos antes de llegar la señal excitadora a los ventrículos. Se recuerda que cuando vimos la curva en meseta del músculo cardíaco, habíamos visto que había un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Y habíamos dicho que esos periodos refractarios es cuando la conducción eléctrica del corazón tiene que dar unas paradas, o sea, tiene que demorarse un poquito en este sistema de nódulos y de fibra para permitir que las aurículas se contraigan antes de los ventrículos. Entonces vimos cuánto era allá daba 0,30 el periodo refractario absoluto y 0,05 el periodo refractario relativo, ¿ya? Aquí nos está hablando de otro periodo refractario también dentro del músculo cardíaco. Sigamos. Entonces, fíjense, aquí está el sistema ventricular de Purkinje, ¿ya? Entonces, creo que hay otro dibujo mejor para que yo les pueda mostrar la anatomía. No. Aquí va a ser. Ya, entonces, solamente para que ustedes se ubiquen, aquí tenemos el corazón con las 4 cavidades. Las 2 aurículas arriba aquí y los 2 ventrículos. Después tenemos la pulmonar y la aorta saliendo. Muy bien. Entonces, fíjense de que el nódulo de Katie-Flat, el nódulo sinoauricular, está localizado en la parte superior externa de la aurícula, más o menos. Fíjense, aquí dice nódulo AB, nódulo auriculoventricular. De aquí, de este nódulo auriculoventricular, parten las fibras internodulares, o sea, se van por las paredes de la aurícula derecha, por las paredes de la aurícula izquierda, y vienen y se encuentran, por acá también hay paredes de la aurícula derecha, y se encuentran aquí. Aquí está el nódulo auriculoventricular. Entonces, fíjense, aquí está el nódulo sinusal y aquí está el nódulo auriculoventricular. Después, aquí están las fibras internodulares, ¿de verdad? Después, cuando ya llega el impulso al nódulo auriculoventricular, se distribuye a los ventrículos por estas fibras de color rojo, que son las fibras de Purkinje. Y la estimulación del ventrículo se da desde dentro hacia afuera. O sea, primero se despolariza el endocardio, después el miocardio y por último el pericardio. Entonces, fíjense que por eso es que nos va a dar cuando ustedes hacen la vectocardiografía, o sea, los cardiólogos hacen la vectocardiografía, es decir, el segmento de la dirección de la corriente eléctrica va cambiando. Entonces, lo que aquí yo quería explicarles, por lo menos en este dibujito, es que sepan dónde están todos estos elementos que yo les estoy explicando. Fíjense, aquí hemos llegado al sistema ventricular de Purkinje. Son las fibras estas rojas. Cuando llega, entonces, repasando de nuevo, el impulso nace aquí, en el nódulo auriculoventricular. Se distribuye por las paredes
de ambas aurículas por las fibras, es decir, internodulares. Entonces, al llegar por las fibras internodulares, la rama derecha y la rama derecha y la rama izquierda, llega el impulso aquí al segundo nódulo, que es el nódulo sinusal. Aquí en el nódulo sinusal hay un haz de His, que se llama, aquí está, haz de His. Y aquí ya, a partir del nódulo sinusal y del haz de His, se viene la rama derecha de Purkinje y la rama izquierda de Purkinje, que está en rojo. Este es el sistema ventricular de Purkinje, que va a hacer, es decir, contraer los ventrículos. Leo entonces, vamos, aquí dice, llegando el impulso del sistema ventricular se disemina rápidamente por las fibras de Purkinje a toda la superficie endocárdica de los ventrículos. Después el impulso se propaga lentamente por el músculo ventricular hasta llegar a la superficie epicárdica. Por eso es que yo les decía, el sentido de la despolarización eléctrica del corazón en los ventrículos viene de adentro hacia afuera. Primero llega la corriente eléctrica y se despolariza el endocardio, o sea, el músculo del endocardio, perdón, la capa del endocardio. Después el pericardio, después el miocardio, que es la capa muscular. Y por último el pericardio, que es la capa más externa. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el sistema eléctrico del corazón. Vamos a la próxima. Aquí tenemos control del ritmo y conducción del impulso cardíaco. Entonces, fíjense, efectos de la estimulación parasimpática y mecanismo de acción. Vamos a ver el efecto de la estimulación parasimpática. Ya vamos a ver nosotros que tenemos el sistema nervioso autónomo, tenemos dos segmentos, el simpático y el parasimpático. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte nervioso, vamos a ver que el neurotransmisor simpático es adrenalina y noradrenalina. Y básicamente la noradrenalina. ¿Ya? Y el sistema transmisor, el neurotransmisor en el sistema parasimpático es la acetilcolina. ¿Ya? Entonces, esos dos neurotransmisores los vamos a ver después. Pero vamos a ver aquí ya, vamos a tener que ir aprendiendo en corazón cuáles son los efectos de la estimulación parasimpática en el corazón. Fíjense que los nervios vagos, que son los efectores de las acciones parasimpáticas, liberan el neurotransmisor llamado acetilcolina, que yo le decía, parasimpático, su neurotransmisor es la acetilcolina, y ejerce dos efectos en el corazón, la acetilcolina, fíjense. Uno, disminuye la frecuencia del ritmo sinusal. Dos, disminuye la excitabilidad de la fibra de la unión aurículo-ventricular. Entonces, supóngase, si usted estimula, vamos a hacer de cuenta que estamos en un laboratorio de cardiología y tenemos un corazón ahí, tenemos los electrodos y nosotros lo estimulamos con acetilcolina, que es el neurotransmisor parasimpático. Entonces, ¿qué va a pasar con ese corazón? Va a disminuir su frecuencia cardíaca. En vez de latir 70 veces por minuto, va a latir 50, 40, depende, ¿no? Y después va a disminuir su excitabilidad. Entonces esa fibra se va a hiperpolarizar y se va a hacer poco excitable, porque está en un estado de hiperpolarización. Todo eso lo vamos a ver en nervioso también. Entonces, esos son los dos grandes efectos que produce el parasimpático a nivel de la bomba cardíaca. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción. Fíjense que esto de mecanismo de acción es muy común y ustedes tienen que acostumbrarse porque en farmacología esto es lo más importante del fármaco. O sea, el mecanismo de acción, o sea, cómo la droga, el fármaco, el remedio actúa a nivel celular, a nivel iónico, a nivel de conducción eléctrica, etcétera. Y esos son los mecanismos de acción que no se ven, que son microscópicos, ¿no es verdad? Aquí ya nos está hablando, por ejemplo, del mecanismo de acción de la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor que está súper bien estudiado, que se libera en las terminaciones parasimpáticas del sistema nervioso autónomo y por lo tanto ejerce un mecanismo de acción al llegar a la fibra cardíaca. Entonces, esa acetilcolina
su mecanismo de acción es aumentar la permeabilidad del potasio, lo que permite un escape rápido del mismo fuera de la fibra de conducción. Esto causa negatividad en el interior de la fibra. Ya habíamos visto nosotros que en la primera unidad académica, medio interno, ya vimos el cuadro ese que yo le puse, cuáles eran las concentraciones de sodio en el líquido extracelular, cuáles eran las concentraciones de sodio en el líquido intracelular, cuáles eran las concentraciones de potasio en el líquido extracelular y el intra. Entonces, todo eso tiene que saberlo para saber este mecanismo de acción. Entonces, ya ustedes saben que, o deberían saber, o lo van a estudiar, por supuesto, porque ya se los he dicho, es decir, el sodio, la mayor cantidad de sodio es extracelular, está en el líquido extracelular, es alrededor de 142 mil equivalentes por litro, ¿ya? Y la mayor cantidad de iones positivos, como el potasio, está dentro de la célula. Entonces, fíjense aquí, si aumenta la permeabilidad para el potasio, quiere decir que comienza a salir con gran facilidad el potasio que es abundante dentro de la célula hacia afuera de la célula. Y al salir el potasio con carga positiva de dentro hacia afuera, la membrana se carga electropositivamente por fuera y electronegativamente por dentro. Y eso hace de que, es decir, la conducción nerviosa se retrase y por lo tanto se disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la excitabilidad. ¿Está bien? Efecto de la estimulación simpática. Fíjense entonces, ahora ya vimos la parasimpática, ahora estamos viendo la simpática. El simpático, ya le decía yo, el neurotransmisor del sistema simpático es la noradrenalina. 1. Aumenta la descarga del nódulo sinusal. 2. Aumenta la tasa de conducción y excitabilidad del corazón. Y 3. Aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces, fíjense, todo lo diametralmente opuesto a lo que pasaba con la estimulación parasimpática. La estimulación parasimpática disminuía la fuerza de contracción, disminuía la excitabilidad y disminuía la frecuencia cardíaca. Acá aumenta la excitabilidad, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. O sea que son los dos polos opuestos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La noradrenalina aumenta la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio y calcio, haciendo el potencial de reposo más positivo. Y 2, el aumento del ion calcio es responsable del aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces, todo esto que aumentó acá a la izquierda, aumentó la frecuencia, aumentó la fuerza de contracción, aumentó la excitabilidad, todo eso se refleja en el mecanismo de acción. Es decir, el mecanismo de acción es el que hace que el corazón, al ser estimulado por una sustancia química del sistema nervioso simpático, que es la noradrenalina, va a tener todos estos efectos. Aumentar la frecuencia, aumentar la contracción y aumentar la conductibilidad. Y eso se debe a estos efectos a nivel microscópico, que, fíjense, aumenta la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio y calcio, haciendo el potencial de reposo más positivo, y aumenta el ion calcio, que es responsable del aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Fíjense que todo eso lo estoy repitiendo hasta el cansancio porque entra en el examen. ¿Ya? Muy bien. De esta manera nosotros hemos terminado con circulatorio 2, que han visto que es más largo que un carnaval sin plata, porque hemos tenido que doblar la diapositiva en 2 partes, porque son más de 30 diapositivas, creo. Y entonces, y hay que explicar bastante con el dibujo, con pizarra, es decir, esa pizarrita de aquí es una desgracia total, no se puede escribir, las letras salen todas unos garabatos, ¿no? Bueno, pero de todas maneras pienso que ha dado para entender algo. De todas maneras, cualquier duda que tenga pueden hacerla ahora. Recording stopped. Adelante. Yo sé, lo